El champán cayó sobre mí cuando Ricardo Montero me empujó a propósito. Fingió una disculpa mientras todos me miraban como si fuera una molestia. Eleonora, por favor, dijo Verónica. Te dije que no debías venir. Alejandro, mi hijo, se acercó incómodo. Mamá, ve a descansar. Estoy bien. Y Ricardo me empujó, respondí con firmeza. Necesita sus medicinas, bromeó Ricardo, provocando risas. No estoy loca, dije. Exijo respeto. Estás avergonzándonos, espetó Alejandro. ¿Y tú no te avergüenzas de permitir esto? Matías, mi nieto, intervino. Es mi abuela. Tiene razón. A tu habitación, ordenó Alejandro. Me retiro, anuncié. Mientras me iba, escuché a mi hijo justificar. Está desorientada, la edad. Cerré la puerta con dignidad. No lloré. No les daría el gusto. Nadie imaginaba que yo, Eleonora Vega, había resuelto crímenes durante décadas. Ahora me veían como un estorbo. Pero lo que olvidaron es que ser invisible puede ser mi mejor ventaja. Me senté en el borde de la cama. El colchón blando hizo protestar mi columna. Pensé en nuestra antigua casa, vendida tras la muerte de Manuel. Es muy grande para ti sola, mamá, me dijo Alejandro. Pero la verdad era otra. El valor de la propiedad fue útil para sus inversiones. Manuel y yo llevábamos 45 años juntos. Murió podando los rosales que plantamos en nuestro aniversario. Fue instantáneo, dijeron los médicos. Él no sufrió. Pero yo sí. Cada día desde entonces. Él fue quien me sostuvo cuando el caso Riveros me quebró. Nunca entendió del todo mi trabajo, pero lo respetaba. Después de su muerte, cada rincón de la casa era un recuerdo, y tal vez por eso acepté mudarme con Alejandro. Irónico, dejé mi hogar para escapar del pasado y terminé rodeada de gente que me trataba como si no existiera. Alejandro, ahora abogado exitoso, se avergüenza de su madre sencilla. Verónica, su esposa, experta en apariencias, siempre me consideró una molestia. Al menos tenía a Matías, mi nieto. Él sí me veía. A veces entraba en mi cuarto a escuchar mis historias. Me acerqué a la ventana. Desde allí veía el jardín del condominio. La vida seguía, vecinos, jardineros, comentarios condescendientes disfrazados de cortesía. Eleonora querida, ¿necesitas ayuda con el ascensor? Hablemos más despacio para que pueda seguir la conversación. Todas esas pequeñas humillaciones que aguanté, hasta que comenzaron los robos. Y entonces, todo cambió. Para Alejandro, abogado exitoso, tener a su madre viuda viviendo sola era un problema para su imagen pública. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizá habría preferido la soledad de mi antigua casa. Pero el amor de madre me impulsó a estar cerca de lo único que me quedaba. Desde el primer día, la humillación comenzó. Escuché a Verónica, su esposa, susurrar por teléfono palabras como senil y residencia para ancianos. Esas palabras me golpearon duro. Yo, Eleonora Vega, había dirigido investigaciones que desconcertaban a la policía. Ahora, para ellos, solo era una anciana olvidada. En el condominio de la élite, las reuniones sociales me ignoraban, las miradas se desviaban, las sonrisas se congelaban. Vecinos como Ricardo y Patricia se burlaban de mi forma de vestir y edad, como si fuera un mueble viejo que estorba. Dentro de casa, Verónica reorganizaba todo lo que tocaba, Alejandro estaba siempre ocupado y avergonzado, y solo Matías, mi nieto, parecía interesarse por mi pasado. La gota que colmó el vaso fue la fiesta de aniversario de Alejandro y Verónica. Preparé con amor un álbum de fotos restauradas, pero Verónica apenas lo miró y lo dejó de lado. En la cena, cuando intenté participar en una charla, me interrumpieron y me trataron como a una niña incapaz de entender. Esa noche lloré en silencio. Extrañaba mi identidad, mi respeto, mi vida anterior. Pero sin saberlo, el destino me estaba preparando una oportunidad. Hace 3 semanas, el condominio se estremeció, robaron en casa de los Montero. No fue un robo común. Alguien sabía exactamente qué buscar. Observé desde lejos la escena, mi mente recordando cada detalle, cada pista que la policía pasaba por alto. 3 días después, otro robo sacudió el condominio, esta vez en casa de los Sandoval. El mismo patrón, preciso, sin pistas. La tensión crecía y los vecinos exigían más seguridad. Pero nadie pidió mi opinión.
para ellos, solo era una anciana senil. La verdadera conmoción llegó al día siguiente. Un grito desgarrador. Verónica, mi nuera, fue encontrada inconsciente tras un intento de suicidio. A su lado, un frasco vacío de pastillas y una nota vaga: no puedo más con esto. Alejandro estaba destrozado, confundido, y pronto los detectives empezaron a interrogarlo por deudas y ausencias durante los robos. Mi hijo, ahora sospechoso. Esa noche, revisé el baño. El frasco estaba demasiado limpio, sin huellas, y la nota parecía escrita bajo presión. Algo no encajaba. Mi instinto me decía que había más detrás de esto. Decidí despertar a la investigadora que había quedado dormida en mí. Si nadie veía la verdad, yo la descubriría por mi hijo, por mi nieto, por mí misma. Al día siguiente, comencé mi pesquisa. En toda comunidad hay personas invisibles que ven todo. Don Hernando, el conserje del edificio, era uno de ellos. Conocía secretos que los demás ignoraban. Preparé café con canela, su favorito, y bajé a la recepción para hablar con él. Preferí las escaleras y evitar vecinos curiosos. Su sonrisa cansada me dio la bienvenida. Doña Eleonora, qué amable. Don Hernando, el conserje, tomó el termo con manos callosas y suspiró. Llevaba 30 años en el edificio, pero nunca había visto algo así. Antes, el condominio era casi una familia. Ahora, reinaba la desconfianza. Los vecinos sospechaban unos de otros y tomaban medidas extremas, como la señora Fuentes, que cambió todas sus cerraduras. Le pregunté si había notado algo extraño últimamente. Sus ojos brillaron y, como un informante experimentado, comenzó a contarme detalles que encajaban en el misterio. Ricardo Montero, siempre puntual y pulcro, había llegado tarde y oliendo a alcohol días antes del robo. La señora Sandoval recibía visitas sospechosas de un hombre misterioso, que nunca se identificaba y que ella defendía con vehemencia. Finalmente le pregunté por Verónica, mi nuera. Después de dudar, don Hernando reveló que la había visto discutir acaloradamente con Luciana, la presidenta del condominio, poco antes del intento de suicidio. Luciana parecía asustada y Verónica amenazadora, como si hubieran cruzado un límite irreparable. Además, la noche anterior al incidente, Luciana estuvo en nuestro piso casi una hora, usando guantes, y salió cuando Alejandro ya se había ido al trabajo. Toda esta información comenzó a formar un oscuro entramado detrás de la fachada perfecta del condominio. Esa noche, mientras Alejandro velaba a Verónica en el hospital, me deslicé a su dormitorio. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el ronquido de Matías. Me moví con cuidado, como en una escena de crimen. El escritorio de Verónica estaba impecable, pero al revisar los cajones encontré un falso fondo que escondía un diario en cuero negro. Sus páginas comenzaban con anotaciones cotidianas, pero luego se volvían crípticas, cifras, códigos, referencias que no reconocía. Era como una vida secreta oculta. Entre las páginas hallé una fotografía amarillenta que me heló la sangre, la escena del crimen del caso Riveros, mi último caso sin resolver, que me llevó a retirarme. ¿Cómo tenía Verónica esa foto? ¿Qué sabía ella? Una nota al pie decía: recuerda nuestro trato. Un paso en falso y todos lo sabrán. L. Luciana. Al día siguiente, con una bandeja de galletas caseras, me presenté en la portería para agradecer a don Hernando y pedir acceso al apartamento de los Montero. Usé una excusa sencilla: entregar unas medicinas para Ricardo Montero, quien estaba en una reunión. Don Hernando, desconfiado, frunció el ceño. Sabía que Montero no solía faltar a nada ni pedir favores. Don Hernando dudó, pero cedió ante mi insistencia y la urgencia de entregar los medicamentos para Ricardo Montero. Me acompañó al apartamento, donde, confiando en mi apariencia inofensiva, me dejó sola para dejar el paquete. El lugar era una ostentación perfecta, demasiado artificial. En el estudio, detrás de un cuadro llamativo, descubrí una caja fuerte con la puerta entreabierta y vacía, sin señales de haber sido forzada. Quien la abrió conocía la combinación. En la papelera hallé trozos rasgados de un documento. Pacientemente los reconstruí. Era un informe de investigación privada sobre Alejandro, con fotos, seguimientos y grabaciones que mostraban encuentros sospechosos, incluyendo a Alejandro con una mujer joven en un hotel, durante un viaje que él había declarado como trabajo. Aquello no cuadraba con el Alejandro que conocía. El informe parecía diseñado para destruirlo.
Tomé fotos con mi teléfono y devolví todo a la papelera justo antes de que don Hernando regresara. Salí con calma, pero en mi mente todo encajaba. Algo oscuro se tramaba en altos del parque y todas las pistas apuntaban a Luciana, la presidenta perfecta del consejo vecinal. Mientras todos me veían como la anciana inofensiva, yo comenzaba a desentrañar una red peligrosa. Cada mañana visitaba a Verónica en el hospital. Su estado mejoraba lentamente, pero los médicos estaban desconcertados. Junto a los antidepresivos, encontraron un potente sedante que no se consigue sin receta especial. Alejandro se dividía entre el hospital, el trabajo y las visitas constantes de detectives que ya lo veían como sospechoso. Mientras todos esperaban ver a la anciana confundida, yo observaba y analizaba. En el hospital, en el condominio, en reuniones vecinales, recogía detalles invisibles para otros. Una tarde seguí a Luciana pese al dolor en mi cuerpo. La vi entrar a un café discreto en el centro. Vestía impecable, pero nerviosa. Un hombre severo, Javier Mendoza, exfiscal acusado de corrupción y vinculado al crimen, se unió a ella. Tomé fotos discretas mientras intercambiaban un sobre bajo la mesa. Sentí que presenciaba una pieza clave. Seguí a Mendoza hasta una oficina llamada Mendoza Asociados, fachada perfecta para negocios oscuros. De regreso, organicé todo en un cuaderno: nombres, fechas, eventos. Luciana estaba en el centro de todo: los robos, el ataque a Verónica, la sospecha sobre Alejandro. Era una conspiración compleja, pero el motivo seguía oculto. La clave parecía estar en aquella vieja fotografía del caso Riveros, el fantasma que me llevó a retirarme y que ahora regresaba para atormentarme. 3 días después, Verónica despertó. Los médicos confirmaron que no había sido un intento de suicidio real. La dosis no era letal y las marcas de sedación indicaban intervención externa. Alejandro se resistió a dejarme sola con ella, preocupado por su fragilidad, pero sabía que tenía que hablar con Verónica para descubrir la verdad. Necesitaba hablar con Verónica a solas. Alejandro dudó, pero accedió. Al entrar, ella estaba pálida y temerosa, con una mirada que mostraba miedo y culpa. Fui directa: sé que estás metida en algo peligroso, relacionado con ese viejo caso que encontré entre tus cosas. Su rostro se descompuso al escuchar Riveros, el caso que marcó mi retiro. Negó al principio, pero pronto rompió en llanto. Luciana, o mejor dicho, Marta Riveros, cambió de identidad, se sometió a cirugías, lleva 15 años planeando esto. Verónica confesó que Marta la manipuló, ganándose su confianza para usarla contra mí. Le mostró fotos falsas de Alejandro en actos ilegales para destruir su reputación. Marta quería información sobre mi vida, mis hábitos, y estaba usando a Matías en su plan. Cuando Verónica intentó enfrentarse a ella, Marta la amenazó con arruinarnos a todos, incluso a mi nieto, a quien había estado cultivando para espiar. Verónica me confesó que Marta Riveros, bajo la identidad de Luciana, manipulaba a toda la familia. Le mostró fotos falsas para incriminar a Alejandro y usaba a Matías para espiar y amenazar. Marta podía hacer que arrestaran a Matías por drogas. Todo era parte de un plan para destruirnos. Le aseguré a Verónica que no estaba sola y que Marta se había equivocado al subestimarme. La vieja Eleonora, lejos de ser indefensa, estaba lista para luchar. Al día siguiente, Matías me advirtió que Luciana planeaba algo grave. Había encontrado correos electrónicos con una solución final. Era hora de actuar. En la reunión vecinal, Marta intentó controlar la situación con su falsa preocupación, pero la interrumpí con pruebas, fotos, correos y documentos que revelaban su verdadera identidad y su venganza contra mí. Era Marta Riveros, hermana de la víctima de aquel caso que me persiguió y que alguien había saboteado. La máscara de Luciana comenzó a caer. Su rostro pasó del pánico a la furia. ¿Sabes por qué? La interrumpí. Porque fue tu hermano quien mató a esas personas, no los acusados. Y tú lo sabías, pero preferiste construir esta elaborada venganza contra nosotros, contra mí. Luciana escupió con desprecio. No tienes pruebas. ¿Eso crees? Sonreí con calma mientras todos me ignoraban, tratándome como a una vieja senil. Pero yo estaba observando, recopilando información, conectando los puntos, y recordé algo que ustedes olvidaron que existía. Le hice una seña a Matías, que encendió su tableta. En la pantalla apareció un video.
Luciana entrando al apartamento de los Montero la noche del robo, usando la llave maestra. Otro video la mostraba saliendo del apartamento de Verónica justo antes de que la encontraran inconsciente. Esas cámaras antiguas, instaladas hace años y olvidadas durante las renovaciones, yo las recordaba. Las reactivé con ayuda de mi nieto. Saqué de mi bolso una pequeña grabadora, la misma que usé en tantos años de investigación. La encendí, y la voz de Luciana resonó en la sala. Nadie te creerá, eres solo una vieja. Terminaré lo que empecé. Tu hijo irá a la cárcel, tu nuera a un manicomio y tú verás cómo todo lo que amas se destruye, igual que yo. El caos estalló en la sala. La policía, que había esperado mi señal, entró para arrestar a Luciana. En medio de la confusión, vi a Alejandro mirarme con asombro y arrepentimiento. Mamá, yo no sabía. Lo sé, hijo. Lo sé, respondí suavemente. Luciana se detuvo frente a mí mientras la escoltaban. ¿Cómo lo descubriste todo? Sonreí tristemente. Cometiste el error más común, subestimar a una persona mayor. Cuando envejeces, te vuelves invisible. La gente habla frente a ti como si no existieras, comparte secretos pensando que no entiendes, pero yo nunca dejé de ser quien era. Solo esperaba el momento adecuado para demostrarlo. Los días siguientes todo cambió. La verdad sobre Luciana salió a la luz. Los robos eran parte de su plan para incriminar a Alejandro. Las supuestas deudas de juego eran falsas. La aventura era real pero terminada. Alejandro buscaba salvar su matrimonio. Verónica se recuperó por completo y aunque la relación con Alejandro necesitaría tiempo para sanar, había un nuevo comienzo para ambos. En cuanto a mí, ya no era la anciana invisible. Los vecinos me saludaban con respeto, incluso con admiración. Ricardo Montero me pidió disculpas públicamente. ¿Sabe qué es lo más triste, señor Montero? Le dije, que hizo falta resolver un crimen para que me vieran como una persona digna de respeto. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín del condominio, Matías se sentó a mi lado. Abuela, ¿por qué nunca nos contaste sobre tu trabajo, sobre quién eras realmente? Suspiré mirando al horizonte. Cuando me retiré, quería dejar todo eso atrás. Pensé que era mejor ser solo una abuela, una madre. No quería que las sombras de mi pasado los alcanzaran. Pero me di cuenta de que, al intentar protegerlos, escondí una parte esencial de mí misma. Eres increíble, dijo mi nieto con admiración. Deberías escribir un libro o algo así. Reí. Tal vez lo haga. Aún tengo muchas historias que contar. Alejandro se nos unió, trayendo tazas de té. Se sentó lentamente, todavía procesando todo lo ocurrido. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. La forma en que te tratamos, como permitimos que te sintieras. No es solo tu culpa, hijo. Es como nuestra sociedad ve a los mayores. Pero quizás esta sea una oportunidad para cambiar eso. Al menos entre nosotros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación que Alejandro insistió en que fuera más amplia y luminosa, miré mi reflejo en el espejo. Las arrugas seguían ahí, el cabello seguía blanco, las manos arrugadas. Pero la mujer que me devolvía la mirada ya no era invisible. Era fuerte, valiosa, completa. Por primera vez en muchos años, me sentí yo misma. Me humillaron por ser vieja, es cierto. Pero cuando llegó el momento, demostré que la edad no determina el valor de una persona, sino la fuerza de su espíritu y la agudeza de su mente. Esa es una lección que espero ninguno de ellos olvide jamás. En mis casi 7 décadas de vida aprendí que los finales raramente son definitivos. Son solo pausas, respiros antes de que comience un nuevo capítulo. Y el mío, a pesar de todo, apenas está comenzando.